El título de la lección 3 de esta semana es Un comienzo difícil. El sábado estudiaremos una de las lecciones más impactantes de la historia del pueblo de Dios, la experiencia inicial de Moisés al obedecer el llamado divino para liberar a Israel de la esclavitud en Egipto. Esta historia, relatada en los capítulos iniciales del libro del Éxodo, nos confronta con la realidad de que seguir la voluntad de Dios no siempre significa un camino fácil, sino más bien uno lleno de pruebas que moldean la fe, purifican la motivación y revelan el carácter tanto del siervo como del pueblo. Desde el momento en que Dios se revela a Moisés en la zarza ardiente, el mensaje fue claro: ve, porque yo estaré contigo. Éxodo capítulo 3, versículos 10-12. Esta promesa debería haber sido suficiente para infundir valor en Moisés. Sin embargo, como lo vemos en su respuesta, Moisés era consciente de sus limitaciones. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Versículo 11. Este cuestionamiento resuena con nuestras propias inseguridades cuando sentimos el llamado de Dios a cumplir una tarea que parece superior a nuestras fuerzas. Como lo expresa Elena de White en su libro Patriarcas y Profetas, página 258, el sentimiento de incapacidad para la obra que se nos encomienda debiera conducirnos a confiar más plenamente en Dios. Y eso fue precisamente lo que Dios buscaba en Moisés. Una dependencia total, no en su propia capacidad, sino en el poder divino. Pero la misión no sería sencilla. Moisés y Aarón obedecieron el mandato divino y se presentaron ante el faraón, con un mensaje claro y solemne. El Señor, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Éxodo capítulo 5, versículo 1. Sin embargo, la respuesta del faraón fue tan dura como reveladora. ¿Quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Versículo 2. Aquí vemos el corazón endurecido, del poder humano que se levanta contra la autoridad divina. Faraón no solo rechaza la orden, sino que niega incluso el conocimiento del Dios verdadero. Esta actitud es emblemática del mundo caído, donde el orgullo humano y la autosuficiencia ciegan el alma a la revelación divina, como lo explica el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 21. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El rechazo del faraón no solo fue verbal, intensificó el sufrimiento del pueblo. Ordenó a sus capataces que no dieran más paja a los israelitas para hacer ladrillos, pero exigió la misma cantidad de producción. El resultado fue opresión, injusticia y desesperación. Lo vemos claramente en Éxodo capítulo 5, versículo 17 al 18. Y él respondió: estáis ociosos, sí, ociosos, por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad. No se os dará paja, y habéis de entregar la misma cantidad de ladrillos. Este revés fue devastador para Moisés, quien no esperaba que la obediencia al mandato divino provocara tal oposición, como lo leemos en los versículos 22 y 23. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Estas palabras reflejan una crisis de fe, una experiencia común entre quienes se atreven a caminar por fe y no por vista. La frustración de Moisés es comprensible. Había dejado el desierto y regresado a Egipto con la promesa de una liberación milagrosa. Había arriesgado su seguridad personal, enfrentado a uno de los hombres más poderosos del mundo, y el resultado inmediato fue más sufrimiento para su pueblo. ¿No es esta también nuestra experiencia muchas veces? Creemos que obedecer a Dios traerá alivio inmediato, pero encontramos resistencia, pérdida, incomprensión. En esos momentos la pregunta de Moisés se convierte en la nuestra: ¿por qué, Señor? Pero Dios no se queda en silencio. Como lo vemos en el capítulo 6, versículo 1, Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Aquí comienza a revelarse el plan divino en su dimensión completa. Lo que parecía un fracaso era solo el comienzo de un proceso más profundo de liberación, no solo del yugo físico, sino de la esclavitud mental y espiritual. Elena de White escribe en la historia de los Patriarcas y Profetas, página 259. Muchas veces, cuando Dios quiere obrar poderosamente, permite primero que las cosas parezcan empeorar. Esto es para mostrar más claramente la diferencia entre su poder y el de los hombres. Dios estaba preparando a su pueblo para algo más grande que una salida física de Egipto. Estaba forjando una nación santa, enseñando a confiar en su palabra a pesar de las circunstancias. Este patrón se repite a lo largo de la Escritura. Abraham esperó años para ver el cumplimiento de la promesa. José fue vendido y encarcelado antes de ser exaltado. David fue perseguido antes de ser coronado.
Jesús mismo fue rechazado, crucificado y luego glorificado. Como lo declara el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Dios no promete caminos fáciles, pero sí presencia constante. Como le dijo a Moisés en el principio, yo estaré contigo. Éxodo capítulo 3, versículo 12. Y como nos asegura Jesús en Mateo capítulo 28, versículo 20. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esta es la esencia del caminar cristiano. Confianza persistente en medio de la prueba. Cuando miramos a Moisés enfrentando al faraón, podemos vernos reflejados en muchas de nuestras luchas actuales. ¿Cuántas veces obedecemos a Dios con fe solo para enfrentar oposición, puertas cerradas, críticas o dolor? Sin embargo, Dios está obrando detrás del telón, desarrollando nuestra paciencia, purificando nuestra motivación y preparando un testimonio más poderoso. En la narrativa de esta semana hay una transición importante. Moisés deja de mirar a sí mismo y comienza a mirar a Dios. Deja de enfocarse en los resultados inmediatos y empieza a confiar en el proceso divino. Esta transformación es vital para todo creyente. Como leemos en Isaías capítulo 55, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. La lección de esta semana nos confronta con la necesidad de reestructurar nuestras expectativas sobre la vida cristiana. No se trata de evitar dificultades, sino de atravesarlas con fe. No se trata de que todo sea fácil, sino de que todo tenga propósito. Como afirma el apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El ejemplo de Moisés nos recuerda que el comienzo de una misión divina no siempre es triunfante. Muchas veces es doloroso, confuso y frustrante. Pero es precisamente en ese crisol donde se forma el carácter, donde se purifica la fe, donde se prepara el terreno para los milagros. Y así, este sábado al estudiar esta historia, permitamos que el Espíritu Santo nos hable personalmente. ¿Dónde hemos sentido que Dios nos ha fallado? ¿Dónde hemos experimentado retrocesos tras obedecer su voz? Volvamos al ejemplo de Moisés. Escuchemos la voz del cielo que aún dice, ahora verás lo que yo haré, a medida que avanzamos. En esta narrativa recordemos también la voz profética de Elena de White, que declara en El deseado de todas las gentes, página 224. Cuando estemos rodeados por las sombras, no debemos confiar en nuestros sentimientos, sino en las promesas de Dios. Esta verdad es la que sostuvo a Moisés y es la que puede sostenernos hoy. En conclusión, el comienzo difícil de la misión de Moisés es una lección viva para nosotros. Nos enseña que el llamado divino no nos exime de las pruebas, sino que nos garantiza la presencia de Dios en medio de ellas. Como lo declara el Salmo 34, versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Este sábado, mientras meditamos en esta historia, renovemos nuestro compromiso con el Dios, que llama, guía, fortalece y finalmente libera. Porque aunque el comienzo sea difícil, el final está asegurado en sus promesas. El domingo estudiaremos el tema ¿quién es el Señor? Una pregunta que no surge de la fe, sino de la arrogancia y la ignorancia espiritual. En este estudio nos adentraremos en el dramático encuentro entre Moisés y el faraón de Egipto, descrito en el libro del Éxodo, y exploraremos las implicancias espirituales de la negación de Dios, tanto en la antigüedad como en nuestra actualidad. Todo inicia con el llamado de Dios a Moisés desde la zarza ardiente, donde el Señor le encomienda la misión de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, como leemos en el libro del Éxodo capítulo 3, versículo 10. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Con temor y humildad, Moisés acepta este llamado y se presenta ante el monarca egipcio con un mensaje claro y poderoso. Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo, a celebrarme fiesta en el desierto. Como lo vemos en el libro del Éxodo, capítulo 5, versículo 1. La respuesta del faraón fue una manifestación inequívoca de soberbia espiritual. Como lo leemos en el libro del Éxodo, capítulo 5, versículo 2. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Estas palabras no son la expresión de una genuina ignorancia que busca iluminación, sino el grito desafiante de un corazón endurecido por el orgullo y la idolatría. El faraón, envuelto en su autocomplacencia como monarca supremo, no deseaba conocer al Dios de Israel. Su única intención era conservar su trono, dominar al pueblo hebreo y afirmar su poder como si fuese divino. Elena de White, con profunda claridad profética, declara en El conflicto de los siglos, página 312. De todas las naciones mencionadas en la historia bíblica, fue Egipto la que con más osadía negó la existencia del Dios vivo y resistió sus mandatos.
esto es, ateísmo. La postura del faraón no fue un incidente aislado, sino un reflejo de un patrón histórico de rebelión contra el Creador. Desde la Torre de Babel hasta los movimientos seculares de nuestra era, el espíritu de Egipto ha revivido una y otra vez, negando la soberanía de Dios y exaltando al hombre como autoridad suprema. Este espíritu desafiante se encarna en el dilema perenne de la humanidad. ¿Reconoceremos a Dios como nuestro Señor soberano o nos autoproclamaremos amos de nuestro destino? El faraón representa al ser humano que se resiste a ceder el control, que se rehúsa a inclinarse ante un Dios invisible pero infinitamente real. Él se consideraba a sí mismo un Dios viviente, heredero de la divinidad de Ra o Amón. Por eso, admitir la existencia de un Dios superior era admitir su propia impotencia, lo cual era inaceptable para su ego imperial. Como lo leemos en el libro del profeta Isaías, capítulo 30, versículos 1 al 3. «Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí, para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado». Esta advertencia divina refleja la insensatez de quienes buscan seguridad fuera de la voluntad de Dios, tal como lo hizo el faraón al confiar en sus magos y ejércitos en lugar de someterse a la autoridad del Altísimo. Así, en el contexto bíblico, Egipto se erige como símbolo de toda cultura, sistema o filosofía que se opone deliberadamente a Dios. Esta simbología trasciende el tiempo y se proyecta hasta el libro del Apocalipsis, donde en el capítulo 11, versículo 8, leemos sobre la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Aquí, Egipto no solo representa incredulidad, sino abierta hostilidad hacia la revelación divina, hacia Cristo mismo y hacia su pueblo. El rechazo del faraón es entonces una figura arquetípica del rechazo moderno. Hoy, muchos no pronuncian literalmente la frase «¿Quién es Jehová?», pero sus acciones la gritan al vivir como si Dios no existiera. En la ciencia sin moral, en la política sin principios eternos, en la religiosidad sin conversión, se reproduce el eco del faraón. La incredulidad, la arrogancia espiritual y la exaltación del yo son las formas actuales del antiguo Egipto que aún habita en el corazón del ser humano. Jesús, en su oración sacerdotal registrada en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 3, declara: «Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado». Conocer a Dios no es una opción secundaria para el creyente, es la esencia misma de la vida eterna. Por eso la pregunta del faraón «¿Quién es el Señor?», no es solo una duda intelectual, sino un reflejo de una profunda separación espiritual. Esta separación se manifiesta hoy en muchas formas: en la autosuficiencia, en la idolatría moderna del poder, del dinero, de la ciencia sin Dios, en el relativismo moral que niega la verdad absoluta de la palabra, y en la indiferencia espiritual que dice «yo no necesito de Dios». La humanidad sigue formulando la misma pregunta, aunque con otras palabras. ¿Quién es Jehová para que yo escuche su voz? A la luz de esta realidad, la pregunta personal se vuelve urgente. Si alguien te preguntara si conoces al Señor, ¿qué responderías? Y si tu respuesta es afirmativa, ¿cómo lo describirías y por qué? Conocer a Dios implica mucho más que saber de Él. Es vivir una relación de entrega, obediencia y amor. Como escribe el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 10, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. La experiencia cristiana no se reduce a teoría, sino que se manifiesta en una transformación radical de la vida. Elena de White afirma en La maravillosa gracia de Dios, página 320, el conocimiento de Dios que se obtiene de la revelación de su carácter en Cristo es la ciencia de todas las ciencias. Es el conocimiento que tienen los santos y ángeles y el cual es vida eterna. Quien conoce a Dios le obedece. Quien conoce a Dios lo ama. Y quien lo ama no puede permanecer indiferente ante su voz. Moisés, al enfrentarse al desafío del faraón, no retrocede, no intenta razonar desde la lógica humana, sino que insiste en el mandato divino. Dios lo respalda con señales, maravillas y juicios que muestran al faraón y a todo Egipto que Jehová es el Señor. Como se repite varias veces en Éxodo, para que sepas que yo soy Jehová. Esta frase es el corazón de todo el conflicto, la revelación de Dios frente a la negación humana. A lo largo del conflicto entre Moisés y el faraón, cada plaga fue una confrontación directa con las deidades egipcias. El Dios de Israel mostraba su supremacía sobre los falsos dioses, mientras ofrecía a Egipto la oportunidad de arrepentirse, pero el corazón del faraón se endurecía una y otra vez. Y en esa dureza muchos ven el reflejo de lo que puede ocurrir también en nuestras propias vidas cuando resistimos al Espíritu. Como afirma Elena de White en Patriarcas y Profetas, página 264,
Cada rechazo de la luz endurece el corazón y oscurece el entendimiento. El que se aparta de la luz queda cegado y se vuelve más y más indiferente respecto a la influencia del Espíritu Santo. El corazón del faraón se convirtió en un monumento de advertencia. Hoy, mientras estudiamos esta lección, debemos preguntarnos: ¿estoy dispuesto a escuchar la voz de Dios? ¿Reconozco su autoridad en mi vida? ¿O estoy construyendo mis propios altares como hizo Egipto para adorar a otros dioses? El llamado de Dios sigue siendo el mismo: deja ir a mi pueblo, pero también, hoy si oyeréis su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como lo leemos en la carta a los Hebreos capítulo 3, versículo 15. La historia de la Faraón no es solo un relato del pasado, es un espejo del alma humana frente al Dios viviente. Responderemos como él preguntando con desdén: ¿quién es Jehová? O diremos con humildad: habla, Señor, que tu siervo escucha. Este domingo, al estudiar esta lección, oremos para que nuestro corazón no sea como el del faraón, sino como el de Moisés, dispuesto a obedecer, a conocer y a reflejar al Señor. Porque al final, la vida eterna consiste en esto: conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, su Hijo amado. Amén. El lunes estudiaremos el tema: un comienzo difícil. Esta lección nos invita a entrar en la experiencia amarga y desconcertante de Moisés, cuando sus primeras acciones como libertador del pueblo de Israel no trajeron alivio, sino una carga aún más pesada sobre sus hermanos. En la narrativa de Éxodo, esta etapa marca el inicio de un camino de fe que no está exento de sufrimiento ni de malentendidos, ni siquiera por parte del mismo pueblo de Dios. Después del llamado divino en el monte Horeb y de la aceptación temblorosa de Moisés, el profeta regresa a Egipto. Como leemos en el libro del Éxodo capítulo 4, versículos 29 al 31, fueron Moisés y Aarón, y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Había esperanza, había fe. Después de años de sufrimiento, finalmente se vislumbraba una salida. Sin embargo, la primera audiencia ante el faraón fue una experiencia amarga y desconcertante para Moisés, como lo vemos en el capítulo 5 del libro del Éxodo, versículos 3 al 23, el mensaje claro y solemne que Moisés y Aarón entregaron en nombre de Jehová no produjo arrepentimiento ni temor, sino una respuesta colérica y represiva. El corazón del faraón se endureció aún más, y su respuesta inmediata fue aumentar la carga de los israelitas. Como medida punitiva, ordenó que ya no se les diera paja para la fabricación de ladrillos, pero que el número de ladrillos exigidos se mantuviera igual. Este castigo era tanto físico como psicológico. Los israelitas no solo eran obligados a trabajar más, sino que también eran culpabilizados de su propia miseria, siendo acusados de pereza, insultados y maltratados. El relato sagrado no omite el sufrimiento del pueblo ni la reacción que esto generó. Los capataces israelitas, tras ser golpeados por no alcanzar las cuotas impuestas, se sintieron traicionados. Buscando justicia, se enfrentaron directamente a Moisés y Aarón con palabras cargadas de dolor y frustración, como leemos en el versículo 21. Y les dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho odiosos delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Esas palabras reflejan el colapso de la esperanza. Los mismos labios que habían bendecido a Dios en adoración días antes, ahora maldecían la intervención divina que parecía haber empeorado su situación. La fe recién nacida en sus corazones comenzaba a marchitarse bajo el peso del dolor. Esta escena es una radiografía de la fragilidad humana en medio de la crisis. Moisés, quien había vencido su temor inicial para obedecer el mandato divino, se encontraba ahora como el blanco de las críticas de su propio pueblo. Por un momento toda su disposición y sacrificio parecían en vano. No solo el faraón lo había rechazado, sino también aquellos a quienes debía liberar. Afligido y desconcertado, Moisés no oculta su quebranto y se vuelve al Señor con una oración sincera y angustiada, como lo leemos en Éxodo capítulo 5, versículos 22 y 23. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle, en tu nombre ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Estas palabras no son un reproche altivo, sino el clamor honesto de un siervo que no comprende por qué la obediencia ha traído más sufrimiento. Elena de White, en Patriarcas y Profetas, página 265, arroja luz sobre este momento diciendo: muchos de los israelitas estaban tan cegados por la miseria que se hallaban dispuestos a renunciar a la libertad a cambio del descanso material de la esclavitud. No podían entender que la prueba era parte del camino hacia la liberación. Este punto es clave. El proceso de redención frecuentemente pasa primero por el dolor, porque es en ese crisol donde Dios transforma no solo las circunstancias,
sino también el carácter de su pueblo. En ese momento Moisés representa a todos los líderes espirituales que en obediencia al llamado divino enfrentan oposición tanto del mundo como de la propia iglesia. Él nos enseña que está permitido llorar ante Dios, que el verdadero liderazgo espiritual incluye momentos de soledad, incomprensión y sufrimiento. Sin embargo, esos momentos, si son vividos con fe, se convierten en los peldaños que Dios usa para elevar al alma. Elena de White comenta sobre este momento en Patriarcas y Profetas, página 265. Algunos de los israelitas estaban dispuestos a renunciar a la libertad a cambio de los bienes materiales que Egipto ofrecía. Y otros, aunque reconocían que Dios los estaba llamando a una nueva vida, no podían comprender por qué debían sufrir más cuando apenas comenzaban a obedecer. Esta declaración ilumina la paradoja de la fe. Obedecer a Dios no siempre nos libera inmediatamente del dolor. A veces, como Moisés, lo primero que experimentamos al seguir a Dios es rechazo, oposición y más sufrimiento. Moisés debía aprender, y nosotros con él, que la obediencia no siempre produce resultados visibles, inmediatos. A menudo pensamos que si seguimos el camino de Dios, todo debería fluir con facilidad y bendición evidente. Pero la realidad espiritual es mucho más profunda. Dios no está tanto enfocado en darnos soluciones rápidas como en formar en nosotros un carácter santo, digno del cielo. La fidelidad a Dios no es una garantía de éxito humano ni de aprobación social, sino una promesa segura de comunión íntima con Él, aun en el crisol de las pruebas más difíciles. La fe auténtica no es aquella que resiste porque ve, sino la que se sostiene cuando no comprende. Como el oro que se purifica con el fuego, la fe necesita pasar por la llama de la desilusión, del dolor y del aparente silencio divino. Como leemos en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esta purificación espiritual revela si realmente confiamos en Dios por quien es Él, o solo por lo que esperamos recibir de Él. El pueblo hebreo, sumido en la fatiga y el maltrato, no podía discernir la mano providente de Dios obrando tras bastidores. A sus ojos, Moisés había fracasado y Dios había quedado en silencio. Esta experiencia nos confronta con las preguntas más profundas de nuestra existencia espiritual. ¿Qué hacemos cuando obedecemos a Dios y todo parece salir mal? ¿Dónde está Dios cuando nuestros pasos de fe nos conducen al rechazo, la crítica o incluso al sufrimiento? Estas no son preguntas nuevas, pero tampoco son ignoradas por el cielo. Dios las permite porque sabe que es en ese espacio oscuro donde nacen los creyentes más firmes y los testimonios más poderosos. En la vida de la iglesia, estas dinámicas también se manifiestan. A veces los líderes que buscan hacer la voluntad de Dios enfrentan incomprensión, oposición o rechazo. Decisiones tomadas con oración y prudencia pueden generar desacuerdos o malestar. ¿Qué hacer en esas circunstancias? Primero debemos aprender de Moisés a acudir a Dios sin máscaras ni formalismos, con el corazón abierto y quebrantado. No se trata de reprochar a Dios, sino de derramar delante de Él nuestro dolor y confusión, como lo hizo el salmista. Delante de Él expondré mi queja. Delante de Él manifestaré mi angustia. Salmos capítulo 55, versículo 17. Segundo, como comunidad, debemos cultivar una cultura de gracia, paciencia y diálogo. Las tensiones no deben convertirse en divisiones, sino en oportunidades para crecer en el amor maduro que Cristo espera de su iglesia. Como enseña el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. No se trata de evitar el conflicto a toda costa, sino de enfrentarlo con el Espíritu de Cristo, con verdad y amor, buscando siempre la unidad del cuerpo. La historia de Moisés en este punto es una advertencia y una esperanza. Advierte que incluso el pueblo de Dios puede volverse contra sus líderes cuando las pruebas arrecian. Pero también ofrece la esperanza de que Dios, aunque aparentemente silencioso, sigue en control y obrará en su tiempo. La liberación vendría, pero no sin antes pasar por un proceso de confrontación, de fe en la oscuridad y de aprendizaje para todos. El comienzo fue difícil, pero era apenas eso, un comienzo. A través de estas pruebas, Dios estaba preparando a Moisés para una misión mucho mayor. Estaba revelando que la verdadera libertad no es solo una salida geográfica de Egipto, sino un proceso espiritual de confiar en el Dios que guía, aunque no siempre se vea. El pueblo tenía que aprender a depender de Jehová, no de sus circunstancias. Hoy también muchos creyentes comienzan su caminar con Cristo con expectativas de alivio inmediato, pero pronto descubren que el camino del discipulado implica cruz. Jesús lo dijo claramente en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El seguimiento a Dios comienza muchas veces con pruebas que purifican,
Así como Moisés fue malinterpretado por su pueblo y rechazado por el faraón, muchos de los siervos de Dios han tenido comienzos difíciles. José, vendido por sus hermanos. David, perseguido por Saúl. Jeremías, acusado por profetizar verdad. Y aún el mismo Jesús, rechazado por los suyos. En cada caso Dios estaba presente, trabajando en silencio pero con poder. Aprendamos de Moisés a perseverar. El martes estudiaremos el tema, el divino yo. Este estudio nos invita a detenernos en uno de los momentos más críticos en la experiencia de Moisés, cuando después de haber obedecido el mandato divino, enfrenta no solo la dureza del faraón, sino también el rechazo y el reproche de su propio pueblo. Es en este contexto de desánimo, aparente fracaso y profunda confusión espiritual que Dios vuelve a hablar. Pero esta vez no solo habla, se revela y promete actuar. Pobre Moisés, primero fue desestimado por el faraón, y ahora los ancianos y líderes de Israel lo acusan de haber agravado su sufrimiento. Este doble golpe, uno externo y otro interno, sacudió los cimientos de su fe. Moisés, que ya había dudado de sí mismo al ser llamado por Dios en la zarza ardiente, ahora experimenta lo que muchos siervos de Dios han sentido a lo largo de la historia, el peso de la incomprensión y del aparente fracaso. Como leemos en el libro del Éxodo, capítulo 5, versículos 22 y 23. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Estas palabras no son solo una súplica desesperada, son una confesión del alma. Moisés se atreve a hablarle a Dios no desde la irreverencia, sino desde la vulnerabilidad. Se siente instrumento fallido de una misión divina que no comprende del todo. Su alma gime, y ese gemido es oración. Este momento nos recuerda que Dios no se ofende con nuestras preguntas sinceras ni con nuestras lágrimas honestas, como lo hicieron también Job, David, Jeremías y tantos otros siervos de Dios. Moisés expresa su dolor con franqueza, como leemos en el libro de los Salmos, capítulo 62, versículo 8. Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. La respuesta del cielo no se hace esperar, y no es una respuesta que regaña o minimiza el dolor, sino una afirmación solemne de quién es Dios. Según el relato de Éxodo, capítulo 6, versículos 1 al 8, Jehová reafirma su identidad con una declaración poderosa: Yo soy Jehová. Esta frase, repetida con énfasis, es mucho más que un nombre. Es una promesa encarnada, una revelación del carácter eterno y fiable de Dios. Él no cambia, Él no olvida, Él no abandona. El Señor continúa diciendo: Y aparece a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Esta afirmación teológica es crucial. Dios está diciéndole a Moisés: el mismo Dios que guió a los patriarcas, que hizo promesas, ahora te guía a ti. No te he olvidado. Estoy actuando aunque aún no lo veas. La fidelidad de Dios no está limitada por el tiempo humano. A veces parece demorar, pero nunca falla. Como también lo dice el Señor en este pasaje: también establecí mi pacto con ellos. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, y me he acordado de mi pacto. Cada verbo en esta declaración divina, establecí, oído, acordado, revela acción, atención, presencia. El Señor no es indiferente. Él ha escuchado cada oración, ha sentido cada lágrima y ha observado cada injusticia. Él es un Dios que no solo oye, sino que recuerda. Y cuando entonces Dios recuerda, actúa con poder redentor. Este intercambio entre Dios y Moisés es una joya espiritual. Nos enseña que la fe no siempre se manifiesta en certezas triunfantes, sino también en las preguntas honestas que brotan del corazón herido que todavía se atreve a buscar a su Dios. Lo que sigue en este pasaje es una declaración majestuosa del poder salvador de Dios. 4 veces Él dice lo que va a hacer con autoridad y determinación. Os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Os libraré de su servidumbre. Os redimiré con brazo extendido. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Cada uno de estos verbos marca una etapa del plan de redención. Dios es el sujeto activo. El pueblo es el receptor pasivo de su gracia y poder. Como leemos en el libro de los Salmos, capítulo 105, versículos 43 al 45. Y sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos, para que guardasen sus estatutos y observasen sus leyes. Esta promesa se cumple por la intervención directa del Dios que actúa con brazo fuerte, como lo expresa Elena de White en Historia de los Patriarcas y Profetas, página 346. Dios libró a Israel mediante extraordinarias manifestaciones de su potencia y con juicio sobre todos los dioses de Egipto,
quería atraerlos a sí mismo, para rodearlos con sus brazos eternos. Este momento en la historia sagrada revela la profundidad del carácter de Dios. Él no actúa movido por el enojo o el capricho, sino por amor, por fidelidad a su promesa, por compasión hacia un pueblo que, a pesar de haber perdido la fe y haberse contaminado con la idolatría de Egipto, sigue siendo suyo. Como afirma Elena de White en La historia de la redención, página 115, todo lo que rodeaba a los hijos de Israel había sido calculado para que se olvidaran del Dios viviente, pero había entre los hebreos algunos que conservaron el Pen-Otes, conocimiento del verdadero Dios. Los fieles se afligían y en su angustia clamaban al Señor que los rescatara. El uso repetido del pronombre yo por parte de Dios no es un recurso retórico vacío, es una declaración de soberanía, de identidad, de presencia activa. Yo soy el que ve. Yo soy el que oye, yo soy el que actúa, yo soy Jehová. Este nombre, cargado de significado, no es simplemente una designación divina, sino una revelación del carácter de un Dios que está comprometido con su creación, con su pueblo, con su palabra. Estas palabras divinas no solo fortalecieron a Moisés, han sido fuente de esperanza para millones de creyentes a lo largo de los siglos. Cuando sentimos que nuestras oraciones no tienen respuesta, cuando la oscuridad se cierne sobre el alma, cuando obedecer parece empeorar las cosas, estas promesas siguen resonando con poder. Yo os sacaré, os libraré, os redimiré, os tomaré por mi pueblo. La narrativa bíblica nos muestra que Moisés necesitaba escuchar esto. Su fe debía ser reafirmada, como también nuestra fe, cuando tambalea, necesita reencontrarse con las promesas eternas de Dios. El gran yo, soy, no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Como declara el profeta Isaías en el capítulo 46, versículo 4, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Este martes, al meditar en el divino yo, recordemos que no estamos solos, que, aunque el camino parezca más oscuro tras obedecer a Dios, aunque los resultados no sean inmediatos, aunque nuestras fuerzas flaqueen, el Señor sigue obrando. Él no olvida, Él no falla, Él es Jehová. Como reflexiona Elena de White, cuando los hijos de Israel cargaron todo su sufrimiento sobre Moisés, éste se sintió muy afligido y sintió deseos de murmurar porque el Señor tardaba en liberar a su pueblo. Todavía no estaban preparados para ser liberados. Tenían muy poca fe y no estaban dispuestos a sufrir pacientemente. Estas palabras reflejan nuestra propia realidad. Muchas veces queremos soluciones rápidas, intervenciones inmediatas, pero Dios trabaja a su ritmo, preparando el corazón, moldeando el carácter, revelando su gloria en el momento preciso. La pregunta final es profundamente personal. ¿Me atrevo a derramar mi alma delante de Dios como lo hizo Moisés? ¿Soy capaz de quejarme con reverencia, de clamar con fe, de confiar aunque no entienda? Porque el mismo Dios que escuchó a Moisés, el que se reveló como yo soy, es el que hoy te dice: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, como lo leemos en el libro del profeta Jeremías, capítulo 33, versículo 3. Hoy, más que nunca, necesitamos recordar que no dependemos de las circunstancias, ni del reconocimiento humano, ni del éxito inmediato. Dependemos del yo soy, del Dios eterno que interviene en el tiempo, que escucha, que actúa y que nunca falla. Gloria a su nombre. El miércoles estudiaremos el tema labios incircuncisos. Este día nos lleva al corazón del conflicto entre la esperanza divina y la desesperanza humana, cuando el alma se halla entre la promesa de Dios y el peso del sufrimiento prolongado. La historia de Moisés y del pueblo hebreo continúa desarrollándose en medio de tensiones crecientes, donde la fe es puesta a prueba por la crudeza de la realidad. Tras las poderosas promesas del Señor registradas en el capítulo 6 del libro del Éxodo, uno esperaría una transformación inmediata en el ánimo del pueblo. Sin embargo, como lo leemos en Éxodo capítulo 6, versículo 9, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. La respuesta es devastadora. El pueblo no puede o no quieren escuchar. La opresión ha oscurecido sus sentidos. El sufrimiento ha callado la esperanza. Este momento nos recuerda cuán profundamente el dolor puede afectar la capacidad del alma para responder a la fe. Como lo vemos en la experiencia de Job, el justo que tras perderlo todo exclama en Job, capítulo 3, versículo 11. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? O como lo expresa el salmista Asaf, luchando con la aparente prosperidad de los impíos mientras los justos sufren, hasta que en un acto de fe renovada, dice, en el Salmo 73, versículos 23 al 26, con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo.
y después me recibirás en gloria. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. El pueblo de Israel estaba roto por el tiempo, por los látigos, por la fatiga de generaciones de esclavitud. Habían esperado durante años sin ver cumplimiento alguno de las promesas, y ahora, en el momento en que algo comenzaba a cambiar, sus cargas se intensificaron. La esperanza se volvió sospecha, la palabra profética, ruido lejano. Moisés, al Torteinone, ver esta incredulidad persistente, se siente nuevamente insuficiente, como leemos en Éxodo capítulo 6, versículo 12. He aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? La expresión torpe de labios o labios incircuncisos refleja su percepción de incapacidad, de ser indigno para transmitir la voz de Dios. Y sin embargo Dios insiste, no escoge a Moisés por su elocuencia, sino por su disposición. Lo capacita por la comunión y la obediencia, como lo reafirma en Éxodo capítulo 6, versículo 13. Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. La misión sigue. Dios no detiene su obra por la incredulidad del pueblo ni por los temores del profeta. Elena de White, en Profetas y Reyes, páginas 272 y 273, comenta con claridad: con frecuencia los israelitas parecían no poder o no querer comprender el propósito de Dios. A fin de que los israelitas pudiesen ser una bendición para las naciones, fueron librados de la servidumbre egipcia. Y añade, si obedecían a sus requerimientos, se verían colocados muy a la vanguardia de los otros pueblos, pero esta supremacía se alcanzaría y conservaría tan solo para que por su medio se cumpliese el propósito de Dios para todas las gentes de la tierra. La promesa de Dios, los haré mi pueblo y seré su Dios, que encontramos en Éxodo capítulo 6, versículo 7, no es una declaración vacía. Es la expresión de una relación profunda, íntima, pactual. Es la misma que hallamos en el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pablo escribe en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 16. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dios no se presenta como un benefactor lejano, sino como un padre cercano, dispuesto a tomar al esclavo, al herido, al incrédulo y hacerlo suyo. Esta relación no depende de la perfección del pueblo, sino del amor redentor de Dios, quien actúa a pesar de nuestras debilidades. Muchas veces, como Israel, estamos tan golpeados por las decepciones, por la rutina del dolor o por la prolongación de las pruebas, que no oímos la voz de Dios. La esperanza parece una carga más, pero es en esos momentos cuando debemos recordar las palabras de Jesús: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, como lo leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27. La historia de Moisés y del pueblo hebreo nos recuerda que el proceso de redención no es inmediato ni siempre visible. Dios actúa en el silencio, en medio de las preguntas, en la constancia de sus promesas. Aunque sus hijos no escuchen, Él sigue enviando su palabra. Aunque los labios tiemblen, Él sigue llamando a hablar. Aunque la fe se apague, Él mantiene viva la llama de su pacto. La declaración divina, los haré mi pueblo y seré su Dios, no es una etiqueta religiosa, sino una invitación constante a vivir como hijos de Dios. Es una identidad que se manifiesta en la forma en que amamos, obedecemos, servimos y perseveramos. Como lo declara Isaías, capítulo 41, versículo 13. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Este miércoles, al reflexionar sobre nuestros propios labios incircuncisos, sobre nuestras limitaciones, sobre la incredulidad que a veces nos paraliza, recordemos que no se trata de nuestras capacidades, sino de su fidelidad. Dios no necesita perfección para cumplir sus promesas. Solo necesita corazones dispuestos, como lo dijo el mismo Señor a su pueblo y lo sigue diciendo a ti hoy: yo soy Jehová. Esa es nuestra certeza, y eso basta. Amén. El jueves estudiaremos el tema, como Dios para Faraón. Esta declaración poderosa, pronunciada por Dios mismo, nos conduce a una comprensión más profunda del papel que desempeñan sus siervos como portavoces del cielo. El contexto es un escenario de conflicto, duda y lucha interna. Moisés, aunque ha sido testigo de la voz de Dios y receptor directo de sus promesas, sigue sintiéndose incapaz, insuficiente e indigno de la misión encomendada. Es aquí donde la paciencia divina y la autoridad celestial se entrelazan para transformar al siervo inseguro en instrumento poderoso, como leemos en el libro del Éxodo capítulo 6, versículos 28 al 30. Y aconteció que el día que Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, Jehová habló a Moisés diciendo:
Yo soy Jehová. Di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová: He aquí, yo soy torpe de labios. ¿Cómo pues me ha de oír Faraón? Este pasaje nos introduce en un momento clave del desarrollo espiritual de Moisés, su vulnerabilidad expuesta delante del Dios que lo llama. No hay en su respuesta una actitud de rebeldía, sino la transparencia de un corazón honesto que reconoce sus limitaciones. Moisés, el hombre que había huido de Egipto 40 años antes y que ahora había sido llamado a confrontar al monarca más poderoso de la tierra, no se presenta como un héroe, sino como un siervo quebrantado. Esta escena resuena con la profundidad del mensaje paulino, como lo vemos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así como Pablo reconoció que su mayor fuerza provenía de su dependencia de Cristo, Moisés nos muestra que Dios no escoge a los capacitados, sino que capacita a los escogidos. Es en medio de su insuficiencia que el Señor le revela la suficiencia de su gracia. En la teología del quebranto se encuentra la fuerza para cumplir el llamado. Moisés, al reconocer que es torpe de labios, está abriendo espacio para que Dios hable con claridad a través de él. De esa forma, la gloria no recae en el instrumento, sino en quien lo usa para su propósito eterno. Según el relato del libro de Éxodo, capítulo 7, versículo 1, Jehová responde con una afirmación contundente y profundamente simbólica. Mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Esta declaración no implica una edificación de Moisés, sino que establece su papel como representante directo del Dios de Israel ante la corte egipcia. Su voz sería la voz del cielo en medio de la idolatría terrenal. Cada palabra que Moisés comunicara por medio de Aarón llevaría el sello de la voluntad divina. Este momento marca una consolidación del ministerio profético en su forma más pura, no como una expresión humana exaltada, sino como un canal de comunicación sagrada entre el Altísimo y el hombre. Como lo vemos a lo largo de la Escritura, esta es la esencia del profetismo bíblico: hablar en nombre de Dios con fidelidad. Como escribió el profeta Jeremías: He aquí, yo he puesto mis palabras en tu boca. Jeremías capítulo 1, versículo 9. De igual manera, Moisés sería la boca de Dios ante el faraón, no por mérito personal, sino por mandato divino. Elena de White lo comenta así: los hombres que eligen humillarse delante de Dios, como lo hizo Moisés, y reciben de él poder y dirección, son honrados con una obra que ennoblece y exalta a quienes la realizan fielmente. Patriarcas y Profetas, página 284. Lo vemos ilustrado con fuerza en las palabras de Elena de White, quien escribe: el que conoce los corazones, que comprende el carácter, sabía que Aarón era complaciente, y al hacerlo, deshonró a Dios. Testimonios. Para la Iglesia, tomo 3, página 324. Por tanto, Dios no buscaba simplemente un orador elocuente, sino un siervo dispuesto a confiar en él, a pesar de sus inseguridades. Como explica el comentario bíblico Andrews, el término labios incircuncisos que usa Moisés para describir su torpeza refleja su sentido de indignidad y de incompetencia, y a la vez abre la puerta para que Dios actúe a través de él. Comentario bíblico Andrews, tomo 1, página 242. Esta expresión profundamente simbólica revela el corazón contrito de un hombre que no se siente digno de portar la voz de Dios. Y sin embargo, como lo vemos a lo largo de las Escrituras, es precisamente en la confesión de debilidad donde se manifiesta el poder divino. Como escribió el apóstol Pablo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 10. El mensaje no se valida por la elocuencia del mensajero, sino por la fidelidad del Dios que lo respalda. En 1970, su infinita gracia, el Señor no abandona a su siervo, como lo leemos en el libro del Éxodo, capítulo 7, versículo 2. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Dios, en su comprensión paternal, no reprende a Moisés por su temor, sino que le proporciona ayuda. Aarón no es una sustitución, sino una extensión del llamado. Moisés sigue siendo el canal divino, el profeta mayor. Aarón será su portavoz, el eco de una voz que viene del cielo. Elena de White confirma esta dinámica cuando dice: el Señor proveerá ayuda a todos los que confían en Él. Aunque no vean de inmediato los resultados, su fe será fortalecida por cada paso de obediencia. Profetas y Reyes, página 263. Elena de White comenta con sabiduría en Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 324. Aarón era un hombre de disposición afable, pero carecía de valor moral para mantenerse en defensa de lo correcto bajo toda circunstancia. Aunque fue una ayuda, Aarón no tenía la firmeza espiritual de Moisés. Esto nos recuerda que los dones pueden ser compartidos, pero el carácter es forjado individualmente. Dios también le revela a Moisés que el camino no será fácil. El faraón endurecerá su corazón, no como acto caprichoso de un Dios autoritario, sino como resultado de un proceso progresivo de rechazo a la verdad.
como leemos en el libro del Éxodo, capítulo 7, versículo 3. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. El verbo hebreo utilizado aquí para endurecer puede interpretarse como permitir que el corazón se afirme en su propia decisión, lo cual enmarca este juicio dentro de una perspectiva judicial. Dios respeta la elección obstinada del rey y lo confirma en su rebeldía. Este principio se refleja también en la epístola a los Romanos, capítulo 1, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. De este modo, el endurecimiento del corazón es una consecuencia natural del rechazo continuo a la luz divina. Cada rechazo por parte del faraón provocaría una manifestación mayor del poder de Dios, hasta que la misma resistencia se convirtiera en escenario de revelación. Como lo comenta Ellen G. de White en el libro Spiritual Gifts, tomo 3, página 203. Cada castigo que el rey rechazara traería el siguiente castigo más cercano y más severo, hasta que el orgulloso corazón del rey se humillara y reconociera al Hacedor de los cielos y de la tierra como el Dios vivo y todopoderoso. Este proceso revela tanto la justicia como la misericordia divina. Justicia porque no hay juicio sin advertencia. Misericordia porque cada castigo es una oportunidad para el arrepentimiento. De hecho, como lo vemos más adelante en el relato, el mismo faraón llega a decir en un momento de aflicción: he pecado esta vez. Jehová es justo, y yo y mi pueblo, impíos. Éxodo capítulo 9, versículo 27. Aunque sus palabras no fueron acompañadas por un arrepentimiento genuino, muestran que el poder de Dios quebranta incluso los corazones más endurecidos. Pero no basta con reconocer verbalmente la justicia de Dios. Es necesario rendirle el corazón. Así también ocurre con nosotros. Cuando resistimos el llamado divino, cuando endurecemos nuestro corazón frente a las señales del cielo, estamos eligiendo nuestro propio juicio. Pero si respondemos con humildad, cada señal de Dios puede convertirse en instrumento de redención. Como escribió el salmista: no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. Salmo 95, versículo 8. El propósito divino va más allá de la liberación de Israel. Es una revelación universal, como lo leemos en Éxodo capítulo 7, versículo 5. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. El juicio será también una manifestación de justicia, de gloria y de redención. No se trata solo de castigar a Egipto, sino de mostrar al mundo que Jehová es el único Dios verdadero. Elena de White reafirma este propósito redentor en Profetas y Reyes, página 273. Las maravillosas providencias relacionadas con la liberación de Israel indujeron a muchos de los paganos a reconocer al Dios de Israel como el gobernante supremo. El testimonio no será limitado a Canaán, sino que resonará por todas las naciones. En este punto, Moisés ya no tiene excusas. Como lo vemos en el libro del Éxodo, capítulo 7, versículo 6. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Así lo hicieron. La obediencia ha reemplazado a la vacilación. La fe ha desplazado al temor. Moisés, que antes había dicho ¿quién soy yo?, ahora se convierte en como Dios ante el faraón, tal como lo había anunciado. El Señor en el versículo 1 del mismo capítulo: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Este momento marca una transición espiritual definitiva. Moisés ya no actúa motivado por sus dudas o por la ansiedad de sus debilidades personales, sino impulsado por la palabra de Dios. Es aquí donde se manifiesta el principio eterno de que la verdadera transformación ocurre cuando dejamos de mirarnos a nosotros mismos y fijamos nuestra vista en el Dios que llama. Como lo afirma Elena de White, la fe viva se manifiesta en la obediencia. El que confía en Dios obedecerá sus mandamientos. El Ministerio de Curación, página 278. No se trata solamente de cumplir una orden externa, sino de abrazar una confianza interna que se traduce en acción. Moisés, al actuar conforme al mandato divino, no solo obedecía, sino que glorificaba al Dios que lo había llamado. También lo vemos reflejado en la enseñanza del apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Moisés era ese vaso frágil, pero dentro de él ahora resplandecía el poder de Dios. Su debilidad ya no era un obstáculo, sino el lienzo perfecto para que la gloria divina se manifestara. Hoy, más que nunca, el mundo necesita mensajeros fieles. Hombres y mujeres que, como Moisés, hayan pasado por el quebranto pero que se hayan levantado en obediencia, que no confíen en sí mismos, sino en aquel que dice: yo estaré contigo. Éxodo capítulo 3, versículo 12. Esta transformación es posible solo por gracia. Dios no busca superhombres, sino corazones dispuestos.
El apóstol Pablo declara en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros. Ahora bien, ¿qué nos dice todo esto hoy? ¿Qué excusas usamos para evitar nuestra misión? Decimos que no sabemos hablar, que el mundo no nos escuchará, que nuestras limitaciones nos descalifican. El mensaje para nosotros es claro: Dios capacita a quienes llama. Él se glorifica en medio de nuestras debilidades. Jesús afirmó en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 12, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Y el apóstol Pedro lo confirma cuando dice en su primera carta, capítulo 4, versículo 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Somos sus mensajeros. Y Él es quien pone palabras en nuestra boca. Este jueves, al contemplar el llamado de Moisés y su transformación espiritual, se nos llama a confiar plenamente en el poder de Dios, a obedecer a pesar del miedo, a hablar, aun cuando tiemblen nuestros labios. Porque en nuestra obediencia otros sabrán que Él es Jehová. Como lo expresó el salmista: abre tú mis labios, Señor, y publicará mi boca tu alabanza. Salmo 51, versículo 15. Que esta sea también nuestra oración. Que nuestros labios, aunque temblorosos, sean instrumentos de la gloria de Dios. Amén. El viernes nos invita a meditar profundamente en el proceso de liberación del pueblo de Israel y en cómo los caminos de Dios, aunque a veces parezcan inciertos o incluso contraproducentes, siempre conducen a la redención. Para ello estudiaremos el relato de Moisés ante el faraón, centrándonos en la experiencia de la opresión intensificada tras el llamado divino, y reflexionaremos sobre cómo esta historia antigua tiene poderosas aplicaciones para nuestra vida espiritual hoy, como leemos en el libro del Éxodo, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme, fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Aquí vemos que el desafío del faraón no es meramente político, sino profundamente espiritual. Su respuesta, ¿quién es Jehová?, revela la arrogancia de un corazón endurecido, pero también representa la ignorancia del mundo ante el Dios verdadero, como lo comenta Elena G. de White en el capítulo Las plagas de Egipto, de Ellen Sitz, libro Patriarcas y Profetas, página 234. El rey, lleno de ira, sospechaba que los israelitas tenían el propósito de rebelarse contra su servicio. El descontento era el resultado de la ociosidad. Trataría de que no tuvieran tiempo para dedicarlo a proyectos peligrosos. Esta lógica perversa llevó al faraón a endurecer aún más la carga de los esclavos. El mismo día, ordenó que se les dejara de suministrar paja, pero que continuaran produciendo la misma cantidad de ladrillos. Esta decisión no solo fue cruel, sino también estratégica. Buscaba quebrar el espíritu del pueblo, someter su voluntad y hacerlos desistir de toda esperanza de libertad. Según el relato de Éxodo capítulo 5, versículos 10 al 14. Y salieron los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, y hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho Faraón: yo no, os doy paja. Id vosotros, y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los capataces los apremiaban diciendo: acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel. Esta escena pinta con crudeza la desesperación, la injusticia y el dolor de un pueblo que había sido llamado por Dios, pero que experimentaba más sufrimiento. ¿Acaso no refleja esto muchas veces nuestra experiencia? Como creyentes, podemos responder al llamado de Dios con fe, pero encontrarnos con que todo empeora antes de mejorar. Como lo leemos en el Salmo 34, versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. La fe no garantiza la ausencia de dolor, pero sí la certeza de que Dios está obrando incluso en medio de la aflicción. Moisés, al ver la reacción del faraón, se siente desconcertado y angustiado. Según Éxodo capítulo 5, versículos 22 y 23. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Esta oración revela el corazón sincero de un líder que no entiende los caminos divinos. ¿No hemos hecho nosotros la misma pregunta? ¿Por qué, Señor, si obedecí tu voz, ahora todo se torna más difícil? Elena de White comenta en el Ministerio de Curación, página 378. Cuando somos llamados a pasar por el horno de la aflicción, no debemos pensar que es para nuestra destrucción.
El propósito de Dios es purificarnos. Las pruebas no son una evidencia de su abandono, sino del proceso de preparación. Así como el oro es refinado en el fuego, la fe del pueblo de Israel, y especialmente la de Moisés, debía ser purificada a través del sufrimiento. En medio de esta crisis, Dios vuelve a hablar. Como lo vemos en Éxodo capítulo 6, versículo 1. Jehová respondió a Moisés: Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Dios no minimiza el dolor del pueblo, pero reafirma su promesa. El sufrimiento no significa que el plan haya fracasado, más bien es parte del camino hacia la redención. Este principio también se refleja en Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Incluso las pruebas más oscuras son instrumentos en las manos del Redentor. El camino de la fe incluye momentos de confusión, pero también revela la fidelidad de Dios en cada paso, como lo expresa Elena de White en Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 326. Moisés se había aferrado de la promesa de Dios, pero su fe fue probada hasta el límite. Fue necesario que aprendiera que no debía confiar en sus propias emociones o en el aparente fracaso, sino en la palabra del Dios viviente. Esta lección es vital para nosotros hoy. No evaluamos el cumplimiento de las promesas divinas por las circunstancias inmediatas, sino por la fidelidad de aquel que prometió. Más adelante, Dios reafirma su pacto. En Éxodo capítulo 6, versículos 6 al 8, encontramos una de las declaraciones más consoladoras del Antiguo Testamento. Yo soy Jehová, y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Aquí se encuentran 7 promesas divinas que revelan el carácter redentor de Dios: sacar, librar, redimir, tomar, ser, dar y meter. El Dios de Israel no es indiferente al sufrimiento, sino activo en la liberación, y sin embargo, el pueblo no escuchó. Como leemos en Éxodo capítulo 6, versículo 9, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Esta frase es profundamente conmovedora. El dolor puede ensordecer el alma, la desesperanza puede nublar la fe. ¿No lo hemos experimentado también? Hay momentos en los que la promesa divina parece lejana, no porque Dios haya cambiado, sino porque nuestro corazón está herido. Elena de White comenta en Patriarcas y Profetas, página 236. El desaliento del pueblo no era señal de falta, de sinceridad, sino de la opresión insoportable a la que estaban sometidos. Dios no los desechó por su debilidad, sino que en su amor se comprometió aún más con su liberación. Y así, el plan divino continúa. Cada palabra, cada plaga, cada demora, tiene un propósito redentor. Moisés será fortalecido en su fe, Aarón será confirmado en su rol, y el pueblo de Israel será testigo de que Dios no olvida sus promesas. Como leemos en Hebreos capítulos 10, versículo 23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Por tanto, este viernes, al reflexionar sobre este episodio de dolor y esperanza, preguntémonos: ¿confío en Dios incluso cuando no entiendo? ¿Puedo ver su mano aún en medio del quebranto? ¿Estoy dispuesto a perseverar cuando las cosas parecen empeorar? Como escribió el salmista en el Salmo 119, versículo 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Que cada aflicción nos acerque más a la palabra, a la oración y a la dependencia absoluta de nuestro Redentor. Que este estudio del viernes no solo sea una lección de historia, sino una afirmación de fe. Aunque ahora no lo entendamos, Dios está obrando. Y cuando Él actúa, ni el faraón más poderoso puede detenerlo. Amén.